Hola a todos, ¿cómo están? Estoy en la toma 2, me había equivocado, estaba leyendo y bien entusiasmado. Éxodo 8 y Éxodo 9, me di cuenta que estaba leyendo Levítico, así que no, no. Por eso yo decía esto, eh, yo seguía leyendo solamente. Bueno, los animo a continuar, los animo a perseverar en la lectura bíblica, toda buena, de hecho lo estaba disfrutando. Pero bueno, continuamos con donde estábamos. Ahora sí me calza, me hace mucho más sentido lo que corresponde. Estábamos ya con Moisés y Faraón, a Aarón también, demostrando, haciendo todas estas demostraciones de que ellos venían de parte de Dios y que debían liberar al pueblo de Israel. Así que vamos a leer Éxodo 8 y 9 y también vamos a leer Mateo 22. Vamos ahí. Éxodo 8. em, Éxodo 8 y Nueva Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano y con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo, para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a... el Señor hizo... Ahí está, conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua, y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. La casa de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal.
Así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón, y dijo: Vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrarán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto, y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Faraón dijo: Los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: Mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tome un puñado de hollín de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pero los tumores estaban tanto en los magos como en los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir. Así que mañana, como esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha venido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón, cuyo temor de la palabra del Señor
hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Entiende tu mano hacia el cielo, para que no caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre el cielo. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso, y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto hasta que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo, por toda la tierra, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Esta vez he pecado, el Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga, y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 22. 21, 22. Bien, dice así la palabra de Dios. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un reino que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otro siervo diciéndoles: Digan a los que han sido invitados: Ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se endureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan por tanto a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados y vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: Átele las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera.
Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y que buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a pruebas, hipócrita? Hipócritas, traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. A tu prójimo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto los mandamientos dependen, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, y eh, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Bien, está acá poniéndose a prueba todo el poder de Dios. Primeramente Moisés está enviando todas estas señales. El faraón lo está viendo, pero su corazón se está endureciendo. Se ve eso una y otra vez. A pesar de que dice: sí, lo voy a sacar, después su corazón se endurece y no lo hace. Y así es como funciona el corazón del hombre. Puede a veces con su mente entender algo, pero si su corazón no está transformado, toda la esencia, toda su persona, lo más profundo de su ser, va a terminar rechazando incluso lo que es evidente a los ojos de ellos. La sabiduría del Señor Jesús también era evidente a los ojos de todos, pero aún así las personas, por endurecer su corazón también, los fariseos, los saduceos, a pesar de ver esta autoridad en Jesús, toda esta sabiduría que provenía de Dios, aún así no creían en Él, no se sometían a Él, porque estaban endurecidos, sabían que su religión iba primero, sabían que si aceptaban a Jesús como el verdadero Cristo, eso involucraba todo, dejar todo y seguirlo a Él. Y para ellos eso era eh, algo que no iban a hacer, porque amaba más lo que era bueno a los ojos de los hombres que lo que era para Dios. Bueno,
Vamos a dejarlo hasta acá. Esta es solamente una pequeña conexión entre los textos. Recordemos que podemos interpretar, tiene que el texto tener una sola interpretación, la correcta. Lo podemos aplicar de muchas maneras. Así que busquemos también más apoyo sobre esto. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a ser instruidos por tu palabra, a ser transformados por ella. Que podamos, Señor, entender que tú eres Dios, que tú eres Señor, que no necesitamos más pruebas de ti, Señor, sino que tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, que se manifieste, que pueda dar toda evidencia de una fe verdadera. Te agradecemos por todo, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo.